Entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Bueno, se llevan a cabo elecciones en Colombia, la segunda vuelta, de la cual resultó ganador Gustavo Petro. Pero ¿qué viene a continuación? ¿Cómo se vivió esa jornada electoral? ¿Qué tan complicado será para este gobierno definido de izquierda y progresista enfrentar los pormenores que ya de por sí arrastra la historia colombiana? Voy a analizar este tema con Joana Fuentes, periodista. Ella, por supuesto, la encuentra en W Radio Colombia, así como también en Cambio, en donde, por cierto, lleva a cabo una muy, pero muy interesante lectura a través de sus diversas opiniones y columnas. Joana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, hoy aquí agradecidos contigo. Y la primera pregunta que te haría es, ¿qué viene después de lo que vimos el fin de semana? ¿Qué esperan los colombianos, las colombianas, con Gustavo Petro al frente? Bueno, yo creo que la elección de Gustavo Petro primero es histórica en Colombia porque Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda en todos los años de su historia, jamás había llegado la izquierda al poder y tampoco había llegado una persona que no hiciera parte de las élites, del establecimiento, de los partidos tradicionales. Y en esta elección iba a suceder, tanto con Rodolfo como con Gustavo Petro, ya ellos no pertenecían al establecimiento. Entonces era un mensaje que habían mandado los colombianos de que estaban cansados de la política tradicional. Creo que tiene mucho que ver también el gobierno del presidente Iván Duque, que no fue un buen gobierno, fue un gobierno apuesto por Álvaro Uribe, todos lo sabemos, él era el pupilo de Álvaro Uribe, pero le fue muy, muy, muy mal, sobre todo con el estallido social, él ignoró mucho eso y Petro supo capitalizarlo, capitalizar sobre todo el sentimiento de los jóvenes y de las mujeres, creo que incidieron mucho en la victoria de Gustavo Petro. ¿Y qué se espera? Se espera mucho. No creo que haya habido un presidente del que se espere tanto como Gustavo Petro, porque él está prometiendo un cambio que no creo que se vaya a poder dar en estos 4 años, porque Colombia pues es un país muy desigual, es un país que en este momento pues tiene un alto desempleo, que la inflación también está alta, digamos la inseguridad en todo el país, el tema de los líderes sociales, pero él promete cambiar eso, él promete ser un presidente que se ocupe de este tema social, del tema de la desigualdad, del tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, que también es súper importante, sobre todo con Francia Márquez, la primera vez que una vicepresidenta afro llega al poder y que es una vicepresidenta que además se declara feminista, que eso no había pasado en Colombia, que es víctima de la violencia, que es lideresa social. Entonces es un mensaje también muy poderoso. Él dice que va a crear el Ministerio de la Igualdad, que es algo que en Colombia no existe y que está enfocado a combatir esa violencia en contra de la mujer, pues que aquí está tan arraigada. Y sobre todo se espera que, la verdad, que se enfoque más que todo en esas personas que ellos han llamado los nadie, que son, si tú miras el mapa de Colombia hoy, la votación de Gustavo Petro está sobre todo en la periferia, es decir, en los departamentos que están en las fronteras, que es donde más hay violencia, que es donde más hay pobreza, que es donde más hay pobreza extrema, que han sido abandonados por el Estado históricamente. Y Rodolfo Hernández tiene la votación mayoritaria en el centro. Entonces también es un llamado a descentralizar el gobierno, a que mire a las regiones. Solo Bogotá, de lo del centro, votó por Petro. De resto, todos los departamentos del centro votaron por Rodolfo Hernández. Entonces, creo que es un mensaje muy importante a mirar esas regiones que históricamente han estado olvidadas. Este punto, mi querida Joana, que mencionabas, no creo que se pueda lograr en cuatro años por la profundidad que existe en cada uno de estos problemas. ¿Cuánto tiempo de gracia crees que tenga Gustavo Petro al generar tanta expectativa? Bueno, yo creo que la gente se va a esperar tipo un año, año y medio, a ver cómo van las cosas, porque también hay que ser conscientes que él no puede llegar de una vez a hacer todo lo que prometió. Empecemos porque no tiene mayoría en el Congreso en este momento, aunque en el Congreso este año hubo un cambio bastante importante porque digamos, la bancada más grande es la del pacto histórico, es la de Petro, no le da todavía la sumatoria para tener las mayorías, le faltarían unos 10 congresistas para tener mayorías y seguramente va a tener que negociar. Él tiene buenos negociantes, él tiene negociantes ahí como Roy Barreras, que hacía parte del gobierno Santos, que seguramente se va a poner la 10 en el Congreso para que el Partido Liberal o el Partido de la U, que fueron partidos que votaron con Rodolfo, se vengan con Petro, pero pues hay que negociarlo todo. En este momento él no tiene las mayorías para poder llevar a cabo cosas y reformas estructurales que necesita el país en el tema pensional, por ejemplo, o en el tema laboral, en el tema educativo. Son muchas reformas las que necesita Colombia. No creo tampoco que, por ejemplo, él vaya a cumplir lo de desmontar el SMAT, que es algo que prometió. Él cuando fue alcalde de Bogotá usó el SMAT,
usó el SMAT cuando hubo protestas y no creo que vaya a llegar a desmontarlo y eso tal vez puede ser un choque con las personas que votaron por Gustavo Petro. Vamos a ver cómo lo maneja porque el tema de seguridad es algo que él tiene que manejar muy bien. Ayer no habló en su discurso del tema de defensa, pero el tema de defensa pues es algo que causa, digamos, zozobra, incertidumbre con la llegada de Gustavo Petro. Entonces hay que ver cuál va a ser el ministro de Defensa y cómo se va a manejar eso. Pero si tú me preguntas a mí, yo no creo que él de una llegue a decir se acabó el SMAT. Oye, Joana, este punto también, por supuesto. La derecha, ¿qué tanto se va a quedar quieta la derecha en un momento dado después de estas elecciones que a final de cuentas fue muy parejo? El resultado final te habla de un país polarizado. ¿Qué tanto la derecha se puede quedar quieta? ¿Qué tanto se puede convertir en un obstáculo al mantener todavía fuertes vínculos de poder? Yo creo que no hay que ignorar el tema de la derecha, como tú lo dices, el país está polarizado. No siento que sea tanto derecha, sino antipetrismo. Mucha gente le tenía miedo a Petro, mucha gente no quería que llegara Petro porque nos vamos a volver Venezuela y todas estas cosas que siempre nos han dicho que yo no creo que vayan a pasar. Petro en este momento representa el establecimiento en Colombia y mucha gente que era del establecimiento, que era de gobiernos de Gaviria, de Santos y todos estos gobiernos se fueron con Petro porque sentían que la institucionalidad estaba más amenazada con una persona como Rodolfo Hernández. La derecha está golpeada, es claro, la derecha está muy golpeada, sobre todo el uribismo, porque Rodolfo Hernández tiene votos que no son de la derecha. Sí se fue una parte de la que estaba con Federico Gutiérrez con él, pero otra parte es de él, de ese rechazo que tiene la gente hacia la política en general, derecha o izquierda, hacia las instituciones, hacia la corrupción y ese discurso que él tenía. Entonces no es que esos 10, casi 11 millones de votos sean de la derecha, son muchos de Rodolfo Hernández. La derecha no tiene en este momento un líder visible porque Álvaro Uribe ya ni siquiera apareció en esta campaña porque sentía que iba a hacer más daño. Y Rodolfo Hernández ayer cuando dice sí, voy a aceptar esa curul en el Senado por quedar en el segundo lugar, no dijo que le iba a hacer oposición a Petro. Entonces en este momento él no es un líder opositor. La derecha en este momento tiene que buscar líderes de oposición. Tal vez Federico Gutiérrez, aunque perdió, tome esa vocería, pero en este momento ellos están absolutamente heridos. Entonces creo que primero se tienen que reorganizar para ver cómo se mueven en el gobierno de Gustavo Petro, pero en este momento no tienen ni siquiera un líder claro que le haga frente a Gustavo Petro. Y estos intereses que van más allá de los partidos, mi querida Joana, y que los vemos en América Latina, el caso concreto también de México, ¿qué medios de comunicación, qué empresarios, qué transnacionales? ¿Cómo los ves tú en este escenario? Yo creo que los empresarios tenían mucho temor de Petro, sobre todo. Ese es el sector que más tenía temor de Petro. El tema de, por ejemplo, el petróleo, que él ha dicho, pues hay que inmigrar, hay que tener otras energías. Ayer les dio un poco de tranquilidad, habló muy enfocado hacia el capitalismo, que era un temor de los empresarios, y poco a poco siento que se van a ir alineando. Se van a ir alineando como Gustavo Petro. Hay que esperar el gabinete, que yo creo que va a ser un gabinete no de izquierda, yo creo que va a ser un gabinete más bien de centro y de esos personajes que están dándole el apoyo. Entonces, eso le va a dar tranquilidad a los empresarios y los medios de comunicación. Bueno, acá hay medios de comunicación que han sido muy, muy críticos con Petro, que uno dice son medios de comunicación que están un poco más tirados a la derecha. También hay medios de comunicación que defienden mucho a Gustavo Petro, pero yo creo que los medios de comunicación tenemos que seguir vigilantes, vigilantes siempre de quien sea el presidente, vigilantes de lo que prometió, lo que no prometió, lo que hizo, lo que no hizo. Por ejemplo, anoche todo el mundo decía el discurso de Petro fue maravilloso, esperanzador, y sí, fue un discurso muy bonito, fue un discurso esperanzador, pero por ejemplo yo diría, Gustavo Petro se equivocó al decirle a la Procuraduría, a la Fiscalía, que tenían que hacer cosas, a la Fiscalía liberar a los jóvenes de la primera línea, a la Procuraduría que restituyera a unos alcaldes, porque ahí ya se está metiendo con la separación de poderes. Entonces ahí tenemos que estar nosotros los periodistas muy atentos a todo lo que haga Gustavo Petro, porque definitivamente nosotros tenemos que ser contrapoder. Y finalmente queda Joana, el papel del ejército, ya lo mencionabas, hay, no sé si llamarlo temor, tú corrígeme por favor, hay una expectación muy particular por quién llega a la defensa de Colombia, la relación con los Estados Unidos. ¿Tú cómo valoras a las Fuerzas Armadas colombianas? ¿Qué papel crees que juegan las Fuerzas Armadas colombianas en este escenario en donde llega un hombre que incluso participó en una guerrilla y a final de cuentas las enfrentó? Las Fuerzas Armadas colombianas supuestamente deberían tener un papel neutral en Colombia. No pueden votar los miembros de las Fuerzas Armadas como pueden hacerlo en otros países, ni pueden participar en política. Pero en estas elecciones, por ejemplo, el comandante de las Fuerzas Armadas participó en política criticando a Petro. Y fue una polémica y no pasó absolutamente nada con la Procuraduría y la investigación con él. Y hoy tenemos la noticia de que él estaría contemplando renunciar a su cargo por la llegada de Gustavo Petro al poder.
Hay que hacer una transición. Yo creo que Petro va a tener que trabajar mucho con eso y por eso es clave esa persona que él ponga en el Ministerio de Defensa, que es una persona que las fuerzas militares no la vean como una persona tirada a la izquierda, sino como una persona conciliadora que también les entienda a ellos. En la última semana Petro estuvo tratando de mandarles mensajes, por ejemplo, sacó una serie de propuestas para ellos, para los de las fuerzas militares, bonos, ciertos beneficios y todo este tipo de cosas que no se había hablado durante la campaña de Gustavo Petro porque creo que él también es el más interesado en que las fuerzas militares le funcionen. Al fin y al cabo es el jefe de las fuerzas militares. Y lo de las relaciones con Estados Unidos, yo siento que van a mejorar porque en este momento con Iván Duque están muy deterioradas. Las relaciones con Estados Unidos quedaron muy mal porque durante la campaña en Estados Unidos de Biden y Trump, el partido de derecha se metió en las elecciones y fueron hasta allá, hicieron campaña por Trump, ellos pensaban que no iba a tener repercusiones, pero por ejemplo Biden ni siquiera accedió a llamar a Duque mucho tiempo después o a tener un encuentro con él y los congresistas decían, esto está muy deteriorado y siento que tienen un buen recibimiento con Gustavo Petro, sobre todo por el tema de derechos humanos, que también quedó muy afectado con el paro nacional. Pues mi querida Joana Fuentes, periodista de Colombia, yo te quiero agradecer estos minutos para México en la octava. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo grande. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos.